Buenas tardes, mi nombre es Emiliano, espero que se vayan sumando y les doy la bienvenida a este ciclo que hemos organizado del Instituto Geográfico Nacional y que denominamos Geoentrevistas. La idea de este pequeño ciclo que vamos a estar inaugurando hoy es tener charlas, entrevistas, para la redundancia, con profesionales del instituto o con profesionales que estén vinculados con nuestro organismo de otras entidades colegas. La idea es poder generar charlas para hablar de temas que son pertinentes a nuestro quehacer cotidiano, así que la idea es poder hablar de geodesia, de geografía, de cartografía, de sensores remotos, de IDES, de lo que todo el mundo que esté rodeado a nuestras actividades. Espero que me estén recibiendo bien. Si me están viendo y escuchando bien, me pueden poner un pequeño pulgar. Perfecto, ahí veo que sí. Y hoy vamos a inaugurar este ciclo con un tema quizás un poco particular para el IGN. Vamos a estar hablando sobre el eclipse, el futuro eclipse del 14 de diciembre, eclipse solar, que los argentinos vamos a tener la oportunidad de ver desde la Patagonia. Algunos se preguntarán, ¿desde cuándo el instituto se encarga de fenómenos astronómicos? Y les voy a comentar que en esta oportunidad nosotros estaremos vinculados a una investigación que surge desde la Universidad de Ohio sobre perturbaciones en la ionosfera. El Instituto Geográfico brindará cierta logística y estaciones GNSS permanentes para las observaciones de estas perturbaciones que ocurrirán en el marco del fenómeno astronómico del 14 de diciembre. Pero no voy a ser yo el que voy a estar hablando sobre el tema. Voy a invitar al doctor Demián Gómez. Voy a contarles un poco. Demián Gómez es profesor de geodesia del Departamento de Geodesia de la Universidad de Ohio. Actualmente él vive en Estados Unidos, pero trabajó mucho tiempo en el Instituto Geográfico. Él fue responsable del servicio Internacional de la Hora y fue director del departamento de la Dirección de Geodesia y estuvo a cargo del fortalecimiento de POSGAR 07 y de la red de monitoreo, de la red argentina de monitoreo satelital continuo, que muchos de ustedes conocerán como RANSAC. Así que, si me permiten, voy a estar invitándolo a Demián para que participe en la sesión y que nos cuente un poco de qué será su trabajo. ¿Qué tal, Demián? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, ¿me escuchás bien? Te escucho perfectamente. Bueno, yo también te escucho bien. A los que nos están siguiendo, les comento, por favor, sin vergüenza, ahí en el chat que tienen a su izquierda pueden ir preguntando cosas. Nuestra idea es que no hacer una entrevista muy encriptada. Queremos tratar de poder satisfacer las curiosidades de todos, de los que son expertos a los que son simplemente aficionados o tienen algún interés sobre estas temáticas. Así que como tenemos un público muy amplio, voy a empezar a preguntarte algo, Demian, muy básico, que es que nos cuentes qué es exactamente este fenómeno astronómico que está por ocurrir el 14 de diciembre, que es un eclipse solar. Bueno, un eclipse solar es cuando la luna se pone, digamos, en el camino de los rayos solares que, digamos, llegan a la Tierra, entonces genera un cono de sombra. Hay distintos tipos de eclipse, no todos los eclipses son iguales. Hay eclipses que son parciales, hay eclipses que son totales, y hay incluso eclipses que se llaman anulares, y esto es, bueno, depende de la configuración y el momento, digamos, en qué momento de la órbita lunar se produce esta como
digamos, interposición de la Luna entre la Tierra y el Sol, se puede producir alguno de estos fenómenos. De todas formas, es importante destacar que el eclipse total es total solamente dentro de una franja limitada. Por afuera de esa franja, el eclipse es parcial, o sea que, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, en Buenos Aires se va a ver un eclipse parcial, a pesar de que el eclipse será total en una franja de las provincias de Neuquén y Río Negro. Así que bueno, eso, y lo mismo sucede hacia el sur, ¿no? En la provincia de Chubut se verá, por ejemplo, un eclipse parcial, mientras que, bueno, el eclipse será total solamente dentro de esa franja. ¿Cuántos de estos eclipses solares pueden suceder por año, más o menos? Bueno, por lo general hay... ¿Cuánto pueden llegar a suceder? Claro, por lo general hay algún eclipse de algún tipo alrededor de una vez por año, un poco más tal vez, pero no siempre se producen en el mismo lugar. De hecho, Argentina, bueno, el hemisferio sur tiene la suerte de que este es el segundo que ocurre cercanamente. El año pasado, en 2019, en julio, el 2 de julio, si mal no recuerdo, hubo un eclipse total también de sol, pero fue más en horas de la tarde, y el cono de totalidad, la zona de totalidad llegó hasta la provincia de Buenos Aires. Me acuerdo porque yo fui a verlo, a estar dentro de la zona de totalidad. Sí, de hecho, oportunamente compartimos un video que tuviste por nuestras redes sociales de el momento ahí donde se veía en el horizonte que el sol era tapado un segundo por la luna. Claro, y de hecho, bueno, yo no tuve la suerte de irme más hacia el oeste, porque mientras más al oeste uno estaba durante ese eclipse en particular, más alto iba a ver el sol sobre el horizonte, y bueno, iba mucho más atractivo. Digamos, yo fui con mi familia y lo fuimos a ver en Chivilcoy. El sol estaba prácticamente poniéndose, estaba muy cerca del horizonte, pero de todas maneras es un espectáculo impresionante, ¿no? Porque, bueno, se hace de noche, y más allá de lo impresionante también tiene muchas implicancias científicas, así que por eso, bueno, los eclipses siempre me despertaron algo de interés, y ahora ese interés, digamos, lo puedo canalizar un poco mejor mediante estas investigaciones. Contanos entonces ahora cómo es exactamente tu investigación, en qué se basa y cuál es el aporte del Instituto Geográfico en tu investigación. Bueno, la investigación, digamos, comenzó en 2017. En 2017 ocurrió un eclipse bastante particular en Estados Unidos. Digo particular porque, digamos, desde el punto de vista del eclipse no fue nada especial, pero sí tuvo la particularidad de que cruzó todo Estados Unidos de oeste a este. Y bueno, yo en ese momento todavía estaba viviendo en Estados Unidos, y digo todavía porque después estuve 2 años en Argentina, y bueno, el año pasado volví de nuevo a Estados Unidos, pero en 2017 el cono de sombra cruzó, digamos, todo Estados Unidos, y durante esa observación, mediante las estaciones permanentes, GNSS permanentes, disponibles en Estados Unidos, yo pude hacer varios análisis, y bueno, muchos otros científicos también hicieron otros análisis, y se vieron varias perturbaciones interesantes en una capa de la atmósfera que se llama ionosfera. Entonces, digamos, la ionosfera es una de las capas de la atmósfera. Más o menos, para que se hagan una idea, la capa ionosférica comienza a unos 50 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, y termina o tiene un límite superior a los 1000 kilómetros. O sea que es una porción bastante importante de la atmósfera. En la ionosfera, los gases neutros de la atmósfera, debido a la radiación justamente solar y, digamos, a otros fenómenos, se separan. Los gases están formados por moléculas,
se separan en iones positivos y negativos. Mientras que en la troposfera y en las partes más bajas de la atmósfera, los gases viven todos, digamos, en estado neutro. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la parte neutra de la atmósfera, y después la parte ionosférica es la parte donde, digamos, viven esos iones. Durante un eclipse, lo que sucede con esa capa ionosférica es que justamente uno de los fenómenos que producen estos iones, o una de las cosas que producen estos iones, es la radiación solar. O sea, la energía solar en forma de radiación de X, UV, esto entra en la atmósfera y, digamos, interactúa con los gases neutros, y estos gases neutros dejan de ser neutros para esa energía separarlo en iones positivos y negativos. Y esos iones positivos y negativos viven en esa parte de la atmósfera. Claro, durante el eclipse lo que sucede es que en forma muy rápida pasamos de luz a no luz. O sea, y digo de forma muy rápida porque a pesar de que el eclipse va pasando lentamente, pero el momento en el que viene, digamos, el cono de sombra del eclipse, que vendría a ser digamos, como si fuera un círculo que va viajando a una velocidad muy rápida, ese momento es muy rápido. O sea, hay como una transición de haber algo de energía llegando del Sol a nada de energía en esa zona de lo que se llama en la zona de totalidad. Entonces, esto produce muchísimos efectos que son muy interesantes desde el punto de vista científico, y digamos, a los científicos y a las personas que hacen geofísica o ciencias, digamos, del espacio, les interesa entender las interacciones que hay en la ionosfera cuando se produce ese cambio, digamos, muy rápido de luz a no luz, y después nuevamente de no luz a luz, ¿no es cierto? O sea, de que haya radiación a no radiación. ¿Y cómo es que juegan en las mediciones las estaciones GNSS? Bueno, lo que ocurre es que las estaciones GNSS, digamos, los sistemas GNSS en general, o sea, cuando hablamos de sistemas GNSS hablamos de GPS, de Galileo, de GLONASS, ¿no? Y cada uno corresponde a un país, o, bueno, en el caso de Galileo, de la Unión Europea. Justamente debido a las características que tiene la ionosfera, cuando uno está haciendo posicionamiento, y por eso nos interesa mucho digamos, a los agrimensores, digo, nos interesa mucho a los agrimensores porque yo, además de ser geofísico, soy agrimensor, y entonces esto, digamos, así empezó mi interés, ¿no?, por este tema. La ionosfera produce un retardo en las señales de radio que entran en la atmósfera. Entonces están los satélites orbitando de los distintos sistemas, y cuando estas señales de los satélites pasan por la ionosfera, sufren un retardo. Estos retardos que sufren las señales se pueden calcular, los ionosféricos, enviando dos señales, digamos, dos señales que van en distintas frecuencias. Entonces cuando llegan al receptor GPS o al receptor GNSS, nosotros lo que hacemos es medimos la diferencia de fase que hay entre una señal y la otra, y con eso podemos calcular cuánto fue ese retardo. Entonces, lo que ocurre es que a uno puede, si está haciendo posicionamiento, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, lo que se suele hacer para obtener coordenadas precisas, en el IGN, por ejemplo, cuando se define una coordenada precisa para el marco de referencia POSGAR, se obtienen coordenadas precisas. Lo que se hace es, se descarta esa parte del retardo, o sea, simplemente se corrige el retardo ionosférico y se obtiene la coordenada. En cambio, cuando, por ejemplo, en mi caso ahora, lo que yo voy a hacer es, la coordenada no me interesa tanto. Lo vas a contemplar. Exactamente. Entiendo, lo vas a contemplar. Claro, me quedo con la parte que me interesa, que es el retardo. O sea, a mí no me interesa tanto la coordenada, sino que me interesa el retardo ionosférico. Y eso me permite medir cuántos electrones o cuántos
iones hay en esa capa. Entonces lo que uno ve es que si uno viene haciendo mediciones, ¿no es cierto?, durante el eclipse, a medida que se va tapando el sol, la cantidad de iones va bajando, baja lentamente, hasta que de golpe, cuando se, digamos, pasa ese momento de no radiación, hay una bajada muy rápida, y después, una vez que pasan los 2 minutos y algo de totalidad, otra vez empieza a subir. Entonces, las estaciones GNSS permanentes nos dan una herramienta para justamente medir cuántos iones libres hay en la ionosfera durante bueno, en todo momento, pero en especial ahora para este experimento durante el eclipse. ¿Cuántas estaciones? Contanos un poco, le cuento a la gente que nos está siguiendo, Demian va a estar haciendo este relevamiento en la República Argentina del 9 al 11, y vas a estar utilizando, si no me equivoco, 13 estaciones que pertenecen a RAMSAC y otras 13 estaciones, contanos a ver si no pifié en los números, pero creo que estás utilizando. Sí. No, te lo estudiaste bien, porque sí, tal cual. O sea, tenemos 3 estaciones en la zona. Lo que sucede, digamos, el motivo por el cual estamos con toda esta movida es porque Patagonia, este experimento va a ocurrir en Patagonia, ¿no es cierto?, en Neuquén y en Río Negro. Y como seguramente todo el mundo sabe, o todos los espectadores saben, es una zona un tanto remota. Y no hay una densidad muy alta de estaciones permanentes. Hay 13, y eso es, digamos, un buen comienzo, pero para poder tener más densidad de observaciones y poder entender bien ciertos fenómenos que nosotros estamos buscando, que yo les puedo comentar más adelante si les interesa, pero ese fenómeno que nosotros queremos observar, necesitamos más estaciones. Entonces, lo que hacemos es, tenemos 13 para empezar, vamos a poner otras 13. Y esas 13 adicionales que ponemos nos permite densificar temporariamente, o sea, durante el momento del eclipse, para poder después hacer un estudio un poco más pormenorizado de lo que pasa. Y además de hacer la densificación con las estaciones GPS, vamos a poner instrumentos meteorológicos, 6 estaciones meteorológicas dentro de la zona de totalidad. Y con esto vamos a poder, además de entender los cambios en la ionosfera, entender también los cambios de temperatura en la atmósfera. O sea, saber qué es lo que pasa a la altura troposférica cuando ocurre el eclipse, porque esa radiación que tapa la luna no solamente genera cambios en la ionosfera, sino que también genera cambios en la atmósfera neutra. O sea, al nivel troposférico va a haber baja en temperatura, cambios de humedad, cambios en los vientos, y todas estas cosas nos interesan para el estudio. Entonces, sí. Les contamos a la gente que nosotros desde las redes sociales del instituto te vamos a estar como acompañando esos días, tratando de hacer como una crónica por cuáles lugares vas a estar. Así que capaz si podés contar a la gente que nos está viendo por qué zonas vas a estar, quizás hasta te van a saludar, si alguien que nos está viendo está por esa zona. Bueno, digamos, el experimento va a empezar con la instalación de las estaciones. O sea, yo tengo para instalar un total de 14 equipos, entre los cuales son 13 estaciones GPS. De esas 13 hay 5 que tienen estaciones meteorológicas, y después hay una estación que es una estación meteorológica sola, digamos, sin equipo GPS. Entonces, el experimento arranca con esa instalación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, yo voy a comenzar por Río Negro, voy a como barrer de este a oeste. En Río Negro hay 2 localidades, el Cuy y Mencué, son muy chiquititas, están justamente elegidas por cómo están ubicadas respecto del eclipse, y acá también es donde se produce cierta sinergia con las actividades del instituto. Y esto, digamos, viene muy bien no solamente para el estudio ionosférico, sino también para otros estudios que son entender, bueno, cómo se va desplazando y cuál es la placa tectónica sudamericana. Tal vez alguno de los oyentes y la gente que nos está mirando sepa que el IGN hace regularmente observaciones sobre ciertos puntos que están materializados en el campo para entender cómo es el desplazamiento y monitorear el marco de referencia
oficial de la República Argentina, que es Postguard 07. Uno de estos puntos, en el CUI en particularmente, es un punto que viene siendo medido desde el año 2000 aproximadamente, cada tanto se hacen campañas de medición, entonces ese punto es un punto que, además de servir para la ionosfera, para este experimento, va a brindar también información sobre, bueno, cómo se ha ido desplazando y cuál es, digamos, el estado de la coordenada de esa ubicación. Entonces, sí. Sí, por favor, sí, te podía No, interrumpir. Pero no sé. digamos, yo para nombrar algunas de las localidades de ahí de Mencue, después voy al Chocón. En el Chocón también hay un punto, una estación, perdón, hay un punto pasivo, esto nosotros denominamos puntos pasivos, es un punto que también tiene observaciones del año 96 o 95, si mal no recuerdo, así que es un punto histórico, es muy importante, y de nuevo, aprovechamos el eclipse para poner una estación GPS, va a estar muy cerca de la zona de totalidad, nos van a servir esas observaciones, tanto para el estudio de la ionosfera, como también para darle coordenadas y para saber cómo se fue desplazando. Así que el Chocón, hay otro lugar que se llama Chayacó, es muy chiquitito también, generalmente son localidades chicas, el Chocón es más conocida, pero Chayacó es más chiquito, está cerca de Cutralcó. Después hay algunas, ni siquiera son localidades, son parajes, Paso Aguerre, no, Paso Aguerre es un poco más grande, pero Puesto Cárdenas, después hay una estancia, Los Remolinos, ahí hay una estación permanente, que hace rato también que no se visita, y está justo, en la zona de totalidad le pasa es increíble, a 300 metros. O sea, el centro de la totalidad pasa a 300 metros de la estación. Así que vamos a aprovechar y vamos a descargar los datos, vamos a verificar que esté todo funcionando como tiene que estar funcionando, y vamos a poner una estación meteorológica en ese lugar. Y después, bueno, algunas otras localidades cerca de Junín de los Andes, en Huechulaufken, Aluminé, Villa Pegüeña, o sea, son todas las zonas que además son turísticamente muy atractivas, así que, bueno, vamos a ir y vamos a instalar. Algunos de estos puntos ya son preexistentes, o sea que son observaciones que sirven tanto para el estudio ionosférico como para también los estudios de movimiento de la corteza terrestre. ¿Todo este relevamiento lo vas a lo vas a hacer solo, esta comisión, digamos, o vas a estar acompañado? No. De hecho, bueno, en realidad, y acá aprovecho para pasar algunos agradecimientos, o sea, bueno, primero y principal, tengo, digamos, el aporte y el soporte de la Universidad en Ohio, ¿no es cierto?, que, bueno, me dio todo el apoyo para poder estar acá, porque como todos saben, estamos en una época un poco complicada, fue bastante complicado toda la logística, ¿no?, debido al COVID. Yo tendría que estar acá con dos estudiantes míos que son argentinos, que están en Ohio, Mara Figueroa, que es de San Juan, y Franco Sobrero, que son dos estudiantes de doctorado, ambos también ingenieros agrimensores, que están haciendo su doctorado en geodesia. Franco Sobrero es de Sunchales, de Santa Fe, y bueno, lamentablemente ellos no pudieron viajar por cuestiones administrativas de la universidad, pero ellos colaboraron muchísimo para armar el cablerío que hace falta para todo esto, que si tenemos un minuto se los puedo mostrar, Sí. para que se hagan una idea. Y después cuando vaya al campo, bueno, acá en Buenos Aires tengo que agradecer a mi padre que me dio el espacio y también muchísima ayuda, porque yo contaba con tener la ayuda de mis estudiantes, así que reemplacé los estudiantes con mi padre, que me ayudó a armar todo. Y después, una vez que llegué al campo, la verdad que un agradecimiento enorme a Juan Pablo Parola de la Dirección Provincial de Catastro en Neuquén, que la verdad que una ayuda enorme para todo lo que tiene que ver la logística y bueno, y la mano que me va a dar para la instalación de las estaciones. Él vive en Neuquén, así que facilita mucho, ¿no?, el tema de llegar y tener a alguien que ya está ahí, que pudo ir y visitar muchos de los sitios de antemano, que es algo que siempre viene bien, hablar con la gente, explicarle, mire, vamos a venir, vamos a hacer esto.
así que un agradecimiento enorme para él. Y además hay gente a través de los consejos profesionales, o sea, los colegiados de agrimensura en Neuquén y en Río Negro, que se han interesado mucho en el tema, y algunos agrimensores van a sacar sus equipos, digamos, en la casa de pronto, para hacer mediciones que después nos harán llegar, sus equipos GPS, que bueno, todo dato adicional vale, así que contamos también con esa ayuda que la verdad Investigación que comunitaria. exactamente. Investigación comunitaria. Sí, exactamente. Sí. Hay, hay, Así hay, que hay, hay algo que le estamos escapando, que creo que es clave para que nos cuentes. Esta investigación sobre las perturbaciones, si no me equivoco, sería en el plasma ionosférico, ¿no? Los resultados que pueda llegar a arrojar, después eso, ¿cómo se traduce? Digamos, ¿qué beneficios, podemos decir, este tipo de investigaciones da lugar a la sociedad? ¿Qué tipo de beneficios? ¿En qué después se traduce? bueno, digamos, esto tiene, digamos, bastantes ramificaciones, bastante más de las que uno se podría imaginar. Por un lado está, digamos, el conocimiento de base científico puro, que es, bueno, entender cómo funciona, me están avisando que se corta un poco, no sé si será mi conexión, ¿vos me recibís bien? Yo te estoy recibiendo bien, pero ahí si alguien que nos está viendo se le está cortando, que nos avise cualquier cosa. Yo te estoy recibiendo bien. Bueno, digamos, por un lado está el entendimiento puramente científico de la ionosfera, o sea, qué es lo que pasa, y en especial nosotros vamos a ver una interacción que esperemos, se va a producir, se vio en el eclipse de 2017, y realmente fue muy interesante. Cuando hay una perturbación topográfica importante, como es la cordillera de los Andes, hay viento natural que pasa por arriba de la cordillera que genera ciertas perturbaciones en la atmósfera. Y durante el eclipse, esas perturbaciones se modifican y generan, digamos, ondas que viajan verticalmente y que van a perturbar el plasma ionosférico. O sea que, además de la perturbación del eclipse, va a haber una perturbación adicional que es producida por estos vientos, digamos, cordilleranos. Esto se vio justamente... Disculpa, te hago una cosa. Esa perturbación de los vientos de la cordillera es como una cosa común, suele suceder, suele perturbar el plasma ionosférico. Exacto. El plasma ionosférico se ve perturbado algunas veces depende de las condiciones, no ocurre siempre, pero depende de las condiciones, los vientos, al pasar por esta perturbación topográfica, ¿no?, que es la cordillera, cuando cruzan del otro lado pueden generar ciertas ondas que terminan impactando en la ionosfera, o sea, terminan generando alteraciones en la ionosfera que se ven en los datos GNSS que nosotros colectamos con las estaciones. Por eso tenemos las estaciones meteorológicas para ver lo que pasa a la altura de la troposfera y las estaciones GPS para ver qué pasa a la altura de la ionosfera. Entonces, el eclipse agrega un factor más que nos permite además entender cómo es el transporte de energía entre la troposfera y la ionosfera. O sea, nosotros vamos a entender con esto, o vamos a tener una pieza más para entender cómo funciona el transporte de energía en la atmósfera. Esto, en principio pareciera como que, bueno, no se entiende bien cuál es el aporte directo a la sociedad, pero lo que sucede es que muchos sistemas dependen de entender cómo funciona este transporte de energía para justamente hacer monitoreos. Creo que ahí justo viste una pregunta de Matías. Sí. Dice, ¿cómo se traduce esta perturbación en el GPS? Bueno, o sea, lo que nosotros, como creo que había explicado recién, nosotros es como que la señal, digamos, imagínense que hay dos señales, ¿no?, que nosotros llamamos L1 y L2. Algunos satélites nuevos tienen otras señales más, pero esas son las dos fundamentales.
esas dos señales salen en fase. Cuando pasan la ionosfera hay una que se demora respecto de la otra. Cuando las observamos en el receptor GPS, esa demora se traduce en justamente la cantidad de iones que hay en la ionosfera. Las perturbaciones que ocurren es que cuando hay una onda que viene desde, digamos, la troposfera y empuja los iones en la ionosfera, eso genera zonas de alta densidad y baja densidad, o sea, como cualquier onda viajera, genera zonas de alta y baja densidad en la ionosfera, y entonces la señal que uno recibe es como que en lugar de recibirla con una, digamos, una diferencia constante, la recibe como una diferencia que va variando. Entonces, en la señal GPS se ve en esa demora entre L1 y L2, entre las dos señales, una oscilación, que es producto justamente de esta variación que se produce por la onda que se está transmitiendo. Estas ondas, digamos, no vamos a entrar en la parte súper técnica, hay dos tipos, pero es como si fuera una onda de sonido, es una onda acústica, que en lugar de ser de la frecuencia que nosotros escuchamos, son de frecuencia muchísimo más baja, y que terminan afectando el contenido de electrones en la ionosfera. Entonces hay muchos sistemas que dependen de estas observaciones, y que requieren incluso de modelos de ionosfera muy precisos para poder entender o para poder interpretar mejor los datos. Este es el ejemplo, este es el ejemplo de los sistemas de monitoreo de tsunamis. Esto es algo que se está investigando mucho, y los tsunamis, cuando, digamos, se produce la onda, ¿no? Eso es una onda que en el océano, empujan la atmósfera, y al empujar la atmósfera se produce un transporte de energía que termina impactando en la ionosfera. Cuando uno tiene una estación GPS, la estación GPS puede observar la ionosfera mucho más lejos que lo que nosotros podemos observar con, por ejemplo, una radiosonda. O sea, se pueden hacer observaciones a la distancia. Entonces, las observaciones GPS se pueden utilizar como alerta temprana de, viene un tsunami, cuando se ve cierto registro. Exacto. Entonces, sí, justo te iba a interrumpir y que me corrijas. Vos habías empezado con una investigación o un planteo en el terremoto de Pisagua, ¿no? Con estas perturbaciones sísmicas que podían quizás afectar la ionosfera, ¿no? ¿Me estoy equivocando? claro. No, sí. De hecho, los sismos, justamente cuando se produce un terremoto, y nosotros desde el IGN hicimos varios trabajos y varias publicaciones al respecto, los sismos producen digamos, el sismo en sí produce movimiento en la superficie de la Tierra, y ciertas ondas sísmicas, en particular las ondas superficiales, las ondas Rayleigh, son un tipo específico de onda, producen un movimiento vertical en la Tierra, y ese movimiento vertical empuja la atmósfera, y ese empuje de la atmósfera genera una onda acústica, y esa onda acústica viaja en la atmósfera, y cuando llega a la ionosfera altera los electrones libres, o digamos los iones que están en la atmósfera. Y entonces las estaciones GPS registran estas variaciones. Y nosotros, utilizando los datos de los GPS, podemos ver estas alteraciones. Y de nuevo, estas alteraciones llegan, depende cómo se produce. Por ejemplo, si el tsunami se produce en una zona adentro del océano, ¿no es cierto? O sea, a X cantidad de kilómetros de la costa, y nosotros podemos observar con GPS esa zona, la perturbación ionosférica llega antes, o sea, uno la puede ver antes de que la onda del tsunami llegue a la costa. Entonces eso sirve como sistema de alerta temprana. Y uno dice, hay un tsunami que está llegando, corran todos arriba de la montaña para no, bueno, en el caso de, por ejemplo, en Chile, ¿no? O sea, bueno, hay un tsunami, esto es una alerta que se produce, y para eso este tipo de investigaciones aportan muchísimos datos para entender mejor la ionosfera y entender mejor cómo se transporta la energía. También leí en tu paper, y vuelvo a repetir, corregime si me equivoco, que otro de los dos aportes es, también sirve un poco para entender el tema del cambio climático,
tu investigación también aportaría para entender el tema del cambio climático. Y lo otro que me acuerdo que leí es para la detección de pruebas nucleares. ¿Puede ser? Sí, sí, correcto. O sea, el estudio en sí tiene impactos que son lo que se llaman, digamos, laterales, ¿no? O sea, no es el objetivo principal de la investigación, pero el resultado de la investigación va a dar lugar a entender mejor estos fenómenos. O sea, en el caso de cambio climático, ¿por qué? Porque hoy por hoy la mayoría de las observaciones que se hacen desde el espacio se hacen justamente lo que nosotros llamamos en geodesia espacial, se hacen justamente con satélites y con ondas de radio, ya sea el SAR, o sea, el satélite de apertura, hay muchos sistemas que hacen observaciones remotas, o sea, observaciones desde satélites. Todas esas observaciones, cuando son en base a radiofrecuencia, cruzan la ionosfera, y al cruzar la ionosfera se ven afectadas por este retardo del que nosotros estábamos hablando. Acá hay una pregunta que dice, ¿afecta la precisión del equipo? Sí, afecta la precisión del equipo cuando uno no puede corregir ese efecto. Es decir, hay equipos GPS que tienen una sola frecuencia, que tienen solamente L1. Si yo tengo un equipo que es solamente L1, la única forma de corregir esta demora, como yo no tengo la otra frecuencia para comparar, es aplicar un modelo. Y entonces, esos modelos son los que se construyen en base a investigaciones como estas. Investigaciones como estas dan información que, digamos, se incorporan en modelos para entender mejor cómo es la dinámica ionosférica. Entonces, si nosotros estamos haciendo un estudio de cambio climático, queremos corregir este tipo de alteraciones si estamos haciendo investigaciones sobre alguna, digamos, característica en particular o alguna variable climática. Entonces, estos sistemas de observación terrestres requieren de investigaciones como estas para mejorar los modelos que se utilizan para corregir los efectos ionosféricos. Y con respecto a las detonaciones nucleares, ya se viene hablando desde hace algún tiempo, el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares generó una red sísmica para monitoreo justamente de estas actividades. Es decir, hay una red global de sismómetros que detectan ondas sísmicas producidas por explosiones nucleares. Bueno, obviamente hay una red muy grande de sismómetros, pero hay una red aún mayor de estaciones GNSS, porque las estaciones GNSS tienen además otros usos, por ejemplo, para la agrimensura, para ingeniería, para, bueno, muchas otras actividades. Entonces, estas estaciones GNSS están monitoreando la ionosfera permanentemente. Y esa información de monitoreo ionosférico, cualquier explosión que se produzca, genera tanto ondas sísmicas como también ondas acústicas en la atmósfera. Y esas ondas acústicas pueden ser detectadas, así como se detectan los efectos del tsunami por esta onda acústica que genera la onda ¿no? La ola generada por el tsunami. Lo mismo ocurre con una detonación nuclear. Entonces ya hace rato que se habla por parte de, digamos, es la misma organización que monitorea la actividad sísmica debido a explosiones nucleares, se habla de, bueno, incorporar también estaciones GNSS para entender o para monitorear la actividad ionosférica que se puede disparar debido a estas pruebas nucleares. Sí, te entiendo. No nos vas a dejar con las ganas, capaz te pongo en un compromiso, pero me dijiste que podíamos mostrar algo del instrumental que estás por usar. Sí, lo tengo ¿Puede? acá desplegado. Sí. Bueno, digamos, acá, Nos cuentes por un un lado, poco, ¿cómo? y nos cuentes un poco cómo es, para qué sirve, etcétera, etcétera. Bueno, por un lado, a ver, les muestro, digamos, cómo es digamos, la configuración estándar, ¿no? Y en esta configuración estándar tenemos incorporado también una estación meteorológica, o sea que ese sería como el equipo más completo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, a ver si puedo dar vuelta a la cámara, tal vez va a ser un poco más cómodo. Ahí está. Ahí. Entonces,
Digamos, esta es la configuración de alguna forma más estándar con la estación meteorológica. Estos son unas cajas cerradas para proteger de los elementos, ¿no? Adentro tenemos, bueno, una batería para mantener el equipo en funcionamiento, un regulador solar que permite cargar la batería y alimentar el equipo GNSS. Este es el equipo GNSS que vamos a estar usando, es Septentrio. Estos son, digamos, equipos que son GNSS, o sea, monitorean todas las constelaciones posibles que hay, o sea, satélite que hay en órbita y satélite que transmite señal de posicionamiento, este equipo la registra. Y, bueno, el panel solar que se conecta a la caja mediante unos conectores externos que tenemos por este lado. Acá tenemos la entrada para el panel solar y tenemos una entrada, estos son por donde entran los datos meteorológicos, y la antena, ¿no? Y acá les muestro, digamos, una antena. Esta es una antena GNSS, una Zephyr, y bueno, su cable. Entonces esta antena se conecta al receptor y además está la parte meteorológica. En la parte meteorológica, a través de un conversor, se graba la información también dentro del receptor GPS. O sea, el receptor GPS o el receptor GNSS se usa para grabar el dato GNSS y además el dato meteorológico. Y el dato meteorológico se obtiene a través de una estación meteorológica que tiene esta forma. Esta estación meteorológica tiene la característica, son bastante interesantes porque son ultrasónicas. Entonces ven esta ranura que hay acá, el viento pasa por aquí dentro y con ultrasonido se lee tanto la dirección del viento como la velocidad. O sea, no hay partes móviles. Tiene, o sea, medición de viento, temperatura, humedad, como cualquier otra estación meteorológica, y además estas tienen una característica importante que es que tienen un pequeño magnetómetro, un inclinómetro y un GPS también. Entonces la estación meteorológica se ubica a sí misma y si uno de pronto, no sé, no la puso bien vertical o no está perfectamente orientada al norte, se autoorienta y con eso garantizamos bien el dato meteorológico. O sea, con esta estación podemos tener el dato bien calibrado para no errarle, digamos, ¿no? Así que, bueno, esta es, digamos, este es el equipamiento más fundamental, ¿no? Y supongo que te vas a animar en algún momento, vas a mirar el eclipse, obviamente con protección. ¿Cómo te proteges? ¿Cómo mirás el eclipse? Bueno, hay unos anteojos especiales, yo me traje varios pares, por las dudas, me traje, así que sí, o sea, el experimento incluye una vez que está todo instalado y que ya está todo hecho, disfrutar un poco, frenar y decir, bueno, vamos a ver el eclipse. Eso es una característica un poco distinta de lo que suelen ser para mí, por lo menos estas campañas geodésicas, donde vamos instalando equipo. Por lo general nos quedamos en hoteles siempre, ¿no? Siempre que hay disponibilidad, pero bueno, esta vez vengo súper preparado para acampar, porque no sé bien como no sabía con qué me iba a encontrar. Ahora parece que, bueno, que el turismo se está abriendo y todo, pero por las dudas, siempre es mejor prevenir, así que, bueno, voy a estar acampando, y bueno, mi idea es irme, ya me conseguí un lugar para ir y acampar en el centro de la zona del eclipse, así que el día anterior voy, me pongo la carpa ahí, y me llevo un libro o algo, y bueno, espero que estén, digamos, mis colegas que me estén acompañando, bueno, Juan Pablo y compañía, estemos ahí pudiendo disfrutar tal vez de un asado y, bueno, campamento, y esperar el eclipse con los anteojos. Hay unos anteojos que tienen una protección especial, así que, bueno, traje varios pares para poder verlo. Bueno, y nosotros vamos a estar esperando que nos envíes esos registros para poder compartirlos por redes sociales, y si no podemos, si bien no vamos a poder estar físicamente ahí, poder vivirlo
de manera virtual, a la distancia. Sí, 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 tengo la intención de llevar, lamentablemente como tuve que venir con tanto equipo, una de las cosas que tuve que dejar abandonado fue mi cámara de fotos, pero me voy a hacer de una cámara de fotos de un amigo y un trípode y voy a poner la cámara para sacar, digamos, fotos anteriores y también durante el eclipse a ver si podemos hacer un video porque es un momento muy especial, ¿no es cierto? Justo el momento de la totalidad. Es bastante interesante cómo se hace todo de noche y también teniendo en cuenta que vamos a estar alto, o sea, vamos a estar, no tan alto, pero unos 1500 metros más o menos en la zona donde lo vamos a observar, hay como más sensación de oscuridad, así que creo que va a ser algo, y como vamos a estar bien en el centro del camino del eclipse, debería ser una experiencia bastante formidable, así que dedos cruzados de que no esté nublado y que se pueda ver todo. Invitamos a los que nos están viendo a que puedan hacer las preguntas que quieran. Volvemos a decir, sin vergüenza, pueden preguntar, repreguntar. De paso, les comentamos que nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento desde el Instituto, de las redes del Instituto, de esta campaña y este relevamiento que va a hacer Demian. Y hay una cosa que yo te quería consultar, como siempre como te dije antes, hay mucha gente también que nos siguen, que son jóvenes, adolescentes, o sea, más jóvenes que nosotros, que ya no somos tan jóvenes, y que quizás recién están empezando a estudiar, o incluso algunos pueden ser que estén en secundaria. Y ¿cómo llegaste a esta profesión? ¿Qué es lo que estudiaste? Alguien que se interese sobre estas temáticas, ¿qué es lo que puede llegar a estudiar? Bueno, yo soy ingeniero agrimensor de la UBA, así que, digamos, bueno, mi pasión por la geodesia surgió allí, en la Universidad de Buenos Aires. Ahí, el actual presidente del Instituto Geográfico, Sergio Zimbaro, en ese momento me reclutó de alguna manera, y empecé a trabajar en realidad originalmente en el Servicio Internacional de la Hora, como, bueno, yo tengo experiencia tanto con cosas electrónicas como, bueno, como agrimensor, entonces hago un poco en cada mundo. Pero bueno, lo fundamental es, digamos, la agrimensura, la ingeniería en agrimensura, para actividades como estas, tanto ya sea desde el punto de vista geodésico como geofísico también, es muy importante y es, digamos, una formación de base muy buena para este tipo de actividades. O sea, bueno, de nuevo, ¿no? Yo como ingeniero agrimensor o como estudiante de ingeniería en agrimensura me empecé a meter cada vez más y más en la geodesia, entré por el lado de la determinación precisa de tiempo, que es una tarea de los ingenieros agrimensores, aunque suene así algo medio raro o fuera, digamos, de lo común al menos, pero digamos, todo lo que tiene que ver con posición también tiene que ver con tiempo, entonces es por eso que también nosotros podemos hacer mediciones de tiempo, además de poder medir el espacio, podemos también medir el tiempo. Y bueno, y me fui involucrando cada vez más en la geodesia, hasta que en algún momento, bueno, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer mi doctorado en geofísica. No, mi doctorado no fue en geodesia, fue en geofísica, pero de alguna forma eso también vino a complementar mis conocimientos en geodesia, porque todos los conocimientos que tienen que ver con la parte geofísica se complementan con la geodesia. En la geodesia nosotros medimos cosas con mucha precisión y desde el punto de vista geofísico por ahí les damos una explicación dinámica, es decir, le damos una explicación utilizando modelos que por ahí son simples, pero que sirven para bueno, entender cómo son los procesos que lo generan, ¿no? Que generan esas, digamos, esos cambios en las mediciones que hacemos. En un segundo te perdí, pero creo que ahora de la conexión.
Pero creo que ahora logramos recuperarte. Está bien, perfecto. Bueno, Bueno, así que sí, te ingenieros agradezco por... agrimensores necesitamos, así que por favor. Ah, acá creo que fue la parte que no te escucharon. ¿Dónde hizo el doctorado en geofísica? Yo mi doctorado lo hice en la Universidad de Memphis, en Tennessee, y después hice mi postdoc en Ohio State, en la Universidad de Ohio, que ahí, digamos, es donde ahora soy profesor de geodesia. Así que primero hice mi postdoc ahí, y bueno, después bueno, fui director de geodesia en el IGN mientras estuve en Argentina, y ahora soy profesor de geodesia en Ohio State. Sí, de hecho te comprometemos públicamente para en alguna otra edición de estas geoentrevistas entrevistarte sobre el sistema, el Servicio Internacional de la Hora, cuya responsabilidad a nivel nacional recae en el Instituto Geográfico y estaría bueno que nos cuentes otro tipo de actividad que a veces la gente desconoce y es muy interesante. Y también nosotros, desde la parte de relaciones institucionales, a veces para explicarlo un poco más teníamos que estudiar física cuántica, pero al final creo que lo llegamos a entender cómo andaba. Está Bueno, bien, quiero agradecerte en serio por estos minutos. Ah, creo que tiene otra consulta. Felicitaciones, Demián, gran profesional. La consulta es qué tipo de menciones GNS vas a realizar. sí, gracias Mariano, Mariano Báez, un colega, gracias por los elogios. Bueno, las mediciones que hacemos son, digamos, el mismo tipo de mediciones que hace cualquier profesional de la agrimensura cuando hace un relevamiento. O sea, digamos, no hacemos, a veces es posible hacer mediciones adicionales, pero en este caso, para este estudio, basta simplemente con sacar el GPS y prenderlo y hacer mediciones multiconstelación, si hay, si no, si es un equipo GPS, en mediciones GPS, pero son L1, L2 y L5 si es que el receptor lo permite y si, digamos, hay satélites disponibles, pero son, digamos, las mediciones habituales que hace cualquier profesional de la agrimensura para hacer un trabajo. Así que no hay nada, digamos, más allá de lo esencial que hace, digamos, cualquier agrimensor. Entiendo. Bueno, igual les recordamos a todos que esta entrevista la vamos a dejar en las redes. Si vamos a estar haciendo seguimiento de esta campaña de Demian, vamos a estar publicando una pequeña nota en la página del instituto más cercano a la fecha sobre la investigación propiamente dicha y también vamos a estar haciendo algún mapa georreferenciado del recorrido del eclipse para que puedan visualizar tal cual hicimos el año pasado en su momento. Sí, ¿Sí? yo Así que... por ahí también a veces yo voy subiendo fotos y actividades, cosas que vamos viendo de los equipos más en el campo donde uno se encuentra con cosas interesantes todo el tiempo. Yo intento mantenerme activo en Twitter, más que nada, creo que en la publicación que pusiste está ese DD Sí. Gómez 11, así que también pueden, si les interesa, pueden ver por ahí. Yo generalmente también subo fotos porque, bueno, tengo también, digamos, soy el único, digamos, de todo el Departamento de Ciencias de la Tierra allá en Estados Unidos, soy el único que logró conseguir financiamiento y la autorización para poder salir a medir durante la pandemia. Así que bastante particular, todo el mundo está, bueno, además de que es muy interesante el eclipse, pero también están todos muy interesados, así que intento mantenerlos un poco al día, posteando fotos y, bueno, comentarios, ¿no? Perfecto, Demian, te agradezco. Le repetimos a la gente que nos está siguiendo, esto va a quedar acá en Instagram y lo vamos a compartir en el resto de las redes. Díganos por vía inbox qué otros temas les interesaría a futuro tratar, que puede ser el Servicio Internacional de la Hora. Y de paso aprovecho para contarles que tiro un chivo para el Instituto Geográfico Nacional.
estamos entrando en el mes del 141 aniversario, ¿sí? Y que por las medidas de prevención contra el COVID-19 vamos a estar haciendo vía el canal de YouTube, que será el 9 de diciembre a las 11 horas. Así que todos los que estén interesados en compartir un momento por nuestro aniversario, también los invitamos para que recuerden esa fecha. Así que bueno, gracias a todos, gracias Demian, te desconecto, te saludo, gracias Chao, por tu gracias a tiempo ustedes. y igual vamos a estar en contacto. Dale, gracias.